Muy buenas tardes, señores magistrados, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, señoras y señores juezas y juezas del Tribunal Electoral, representantes de los diversos medios de comunicación que nos acompañen. Muchas gracias a todos por la espera para esta sesión pública. Damos inicio precisamente a la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco que se ha convocado para esta fecha, por lo que pido a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los expedientes a tratar. Buenos días, conjunto magistrado presidente, en cumplimiento de su instrucción, le informo que se encuentran presentes los tres magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco y la de labor, por tanto hay quórum para sesionar en forma válida. Los expedientes enlistados para resolver el día de hoy son 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un recurso de apelación, lo que hace un total de 7 medios de información con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable presentados en el aviso correspondiente, fijados en los estrados y en la página de internet de este órgano jurisdiccional y en los oficios de convocatoria circulados previamente a los señores magistrados. Es la presencia magistrada presidenta. Muchas gracias, señores magistrados. Está a nuestra consideración el orden del día que se propone para el análisis de los asuntos que previamente han sido enlistados. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo mediante votación económica. Magistrada, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En mérito a lo anterior y para dar inicio al desahogo de los asuntos que han sido previamente aprobados en el orden del día, solicito la presencia del juez instructor Isidro Jiménez Moscoso, a quien por economía procesal se le faculta para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de desechamiento de los expedientes JDC 42/2015 y TED-JDC 51/2015, así como el JDC 52/2015. Con su autorización, magistrado presidente, con el permiso de los señores magistrados. En términos de los artículos 19, apartado primero, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco y 22, fracción 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, el suscrito somete a consideración el proyecto de sentencia de 11 de mayo de 2015, por medio del cual se propone la improcedencia y como consecuencia el desechamiento del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. En el expediente TET-JDC 42/2015, promovido por los ciudadanos Miguel Ángel Chablé García y Carla María Hernández Morales, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, en relación con el agravio 10, párrafo 1, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Lo anterior, en virtud de que en el caso los actores impugnan la negativa del Comité Ejecutivo Estatal y de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena en el Estado de Tabasco, de registrarlos como suplentes de los candidatos a regidores propietarios Pedro Jiménez Reyes y María Guadalupe García Lamilla, en la planilla electoral encabezada por Freddy Martínez Coronel, correspondiente al municipio de Macuspana, Tabasco. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que los enjuiciantes se duelen específicamente del registro de Arcelio Mateo Cruz y Soledad López Paz como regidores suplentes de Pedro Jiménez Reyes y María Guadalupe García Lamilla del Partido Morena en el municipio de Macuspana, realizado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en el acuerdo CE/2015/035 del 1 de mayo del 2015. Al respecto, se estima que los enjuiciantes carecen de interés jurídico para promover el medio de impugnación en razón de que del análisis efectuado a las constancias que obran en el expediente no se advierte que exista alguna afectación individualizada
cierta, directa e inmediata a sus derechos políticos electorales. Lo anterior, porque los actores manifiestan que el 26 de marzo del presente año, Pedro Jiménez Reyes y María Guadalupe García Lamilla, candidatos aspirantes a regidores propietarios del partido Morena en Macuspana, les comunicaron que habían sido designados como suplentes aspirantes a la candidatura de regidores, por lo que el 30 siguiente acudieron al Comité Ejecutivo Estatal a solicitar su registro como regidores suplentes. Posteriormente, el 24 de marzo, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena publicó en su sitio oficial de Internet la lista de regidores aprobados para regidores y regidores del Estado de Tabasco, la cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15, apartado primero de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. En dicha lista se advirtió que los actores no aparecían como candidatos registrados. Luego entonces, los actores no tuvieron su registro como precandidatos, ni mucho menos fueron designados por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. Por lo tanto, resulta claro que los enjuiciantes carecen de interés jurídico para promover el medio de impugnación, por lo que se actualiza la causal de improcedencia previsto en el artículo 10, párrafo primero, inciso B, de la ley aludida, ley adjetiva electoral, en razón de que el acto controvertido no afecta su interés jurídico. Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 182, apartado 5 de la ley electoral y del partido político del Estado de Tabasco, señala que solamente los precandidatos debidamente registrados por el partido político de que se trate podrán impugnar los resultados del proceso de selección de candidatos en que hayan participado. En razón de lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo primero, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. En las tratadas circunstancias, con fundamento en el artículo 9, párrafo tercero de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, se propone declarar improcedente el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales ciudadanos y, en consecuencia, desechar la demanda interpuesta por los ciudadanos Miguel Ángel Chabré García y Carla María Hernández Morales. Es cuanto, señor magistrado. Muchas gracias, señor juez. Señores magistrados, está a consideración el proyecto 42. Señor juez, va a proceder también a la lectura a los acumulados 51 y 52 para efectos de economizar el tiempo durante esta sesión, y al final vamos a hacer los comentarios que se tengan en torno a ellos y para concluir con la votación de estos dos proyectos. Adelante, señor juez. En términos del artículo 19, apartado primero, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco y 22, fracción segunda de la Ley Orgánica de este Tribunal Electoral, el de la voz somete a consideración del Pleno el proyecto por el que se propone el desechamiento de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, identificados con la clave de JDC 51, diagonal 2015 y JDC 52, diagonal 2015, acumulados, promovido por los ciudadanos Joel David García Damestosa, Jesús Trinidad Bautista Izquierdo y Abacú Gutiérrez Torres, en virtud de que carecen de interés jurídico para controvertir el acto impugnado por las consideraciones siguientes. El artículo 9, párrafo tercero de la citada Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco prevé que los medios de impugnación en materia electoral son notoriamente improcedentes y, por ende, las demandas se deben desechar de plano cuando la improcedencia derive de disposiciones del mismo ordenamiento jurídico. En relación al artículo 10, párrafo primero, inciso B de la ley mencionada, de la ley adjetiva, establece que los medios de impugnación resultarán improcedentes cuando se pretenda controvertir actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de los integrantes. La esencia de dicho artículo implica que, por regla, el interés jurídico se advierte si en la demanda se aduce vulneración de algún derecho sustancial del enjuiciante, a la vez que este argumenta
que la intervención del órgano jurisdiccional competente es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o resolución reclamada, lo cual debe producir la restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado. Ahora bien, los actores o el David García Lamestosa, Jesús Trinidad Bautista Izquierdo y Abacú Gutiérrez Torres, controvierten el acuerdo CE/2015/035, aprobado en sesión del 1 de mayo del 2015 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por medio del cual se resuelve sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a presidentes municipales y regidores por el principio de mayoría relativa, presentados por los partidos políticos y aspirantes a candidatos independientes para el proceso electoral ordinario 2014-2015. El primero de los mencionados considera que la ciudadana Araceli Cruz Secas y Sharon Elizabeth Ferrer Martínez son inelegibles y por ende aspira a ocupar las posiciones número 4 y 8 de la lista de regidores de mayoría relativa por el municipio de Huimanguillo, Tabasco. En ese mismo sentido, y por las mismas razones, Jesús Trinidad Bautista Izquierdo y Abacú Gutiérrez Torres impugnan el registro de Domitilo Cruz Valenzuela, aspirando a ocupar el cargo de regidor en posición número 7. Al respecto, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en cumplimiento al requerimiento realizado por la magistrada presidenta de este Tribunal Electoral el 9 de mayo de esta anualidad, informó que los citados ciudadanos no participaron en el proceso de selección y postulación de candidatos a presidentes municipales y regidores por el principio de mayoría relativa en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, realizado por dicho partido político. De lo anterior, se advierte que el acto impugnado no les genera a los actores alguna afectación individualizada, cierta, actual, directa e inmediata a sus derechos políticos electorales, en tanto que no participaron en los procedimientos internos señalados en el párrafo anterior. Máximo, que no aportaron ningún material probatorio por medio del cual acreditaran haber participado en el multicitado proceso de selección interna del Partido Revolucionario Institucional, por medio del cual cobran vigencia sus intereses jurídicos, incumpliendo con el apartado 5 del numeral 15 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, que consagra el principio lógico de la prueba que se sustenta en que, por regla general, el que afirma está obligado a probar, lo que se explica porque quien formula un acerto tiene en principio mayor facilidad para demostrarlo, y en ese sentido constituye la pauta general sobre la distribución de la carga probatoria. Así, dicha norma atribuye a cada parte la carga de demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones. En estas condiciones, resulta evidente que los actores carecen de interés jurídico para promover el juicio que se resuelve, por lo que se propone declarar improcedente y desechar los juicios ciudadanos promovidos por Andrés Cárdenas Laina, Yasmín Mayo Rodríguez y Roberto León Aguirre. Es cuando, señor magistrado. Muchas gracias, señor juez. Señores magistrados, está a nuestra consideración los dos proyectos de desechamiento que se presentan. El primero relativo a los ORC 51 y 52/2015 y el otro relacionado con el ORC 42/2015. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo en este momento. Adelante. Respecto al 42/015, el magistrado Montano nos comentará. Sí, adelante. Gracias, magistrado. Bueno, con respecto al proyecto 51 y 52 acumulados, voy
al 42, no, yo creo que hay que entrar al estudio del fondo de este asunto, de este expediente, porque si bien es cierto que en este caso el juez presenta un proyecto considerado como bastante estudio, pero si bien es cierto, también el día de ayer la sala regional Jalapa emitió unos nuevos criterios con respecto precisamente a lo que tiene que ver con el interés jurídico, interés legítimo, y bueno, tiene que ver también con la paridad de género, que es un tema tan sonado. Y bueno, me refiero a que yo estoy seguro que este proyecto, que fue circulado con tiempo, se realizó antes de la emisión de estos criterios que tengo en mención. Y bueno, como tenemos que nosotros llevar la interpretación progresiva de la ley, y es nuestro imperativo velar por la progresividad de la ley, tutelar los derechos, la garantía de los ciudadanos que pueden estar en tribunal buscando justicia, considero que en base a los nuevos criterios ya emitidos, ya se debería entrar al estudio de fondo de este problema, de este asunto, porque yo creo que el estudio que realizó el juez acertadamente lo hizo, pero bueno, la ley, sobre todo la ley electoral, es tan dinámica. La materia electoral, perdón, la ley electoral la materia electoral es tan dinámica, y bueno, nosotros tenemos esa obligación de estar actualizados para precisamente con prontitud, de manera expedita y reitero, de manera actualizada, pues poder impartir justicia, que es aquí nuestra responsabilidad. Entonces, pues considero que debería aquí el ciudadano pues formular en base a los nuevos criterios que ya tenemos pues un nuevo proyecto. Si quiero dejar en claro, no es que el proyecto esté mal planteado, es un proyecto acertado, pero sí es nuestra obligación, a mí es nuestra obligación, yo considero que nos haya explicado la comparte, de que nosotros tenemos que aplicar la progresividad de la ley, la interpretación progresiva, ¿no? Que si hay criterios nuevos, tenemos que estar actualizados. Es un muy buen proyecto, pero considero que ya con los nuevos criterios se debe elaborar un nuevo, o decidimos entrar el estudio de fondo, no considero que es viable. ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias, señor magistrado. Por mi parte, como también se les somete a consideración ambos proyectos, coincido en los proyectos 51 y 52, no así con el 42 diagonal 2015. Aún y cuando en ambos proyectos lo que se analiza es el interés jurídico para promover ambos medios de impugnación, sí vale la pena enfatizar lo que comentaba el magistrado en el sentido de las razones que nos conllevan, y también en mi caso particular, a distinguir un poquito del razonamiento del 42. Efectivamente, el interés jurídico es un requisito esencial que deben de analizar los jueces instructores al momento de que se les presenta este tipo de impugnaciones. Y en atención a ello, los jueces instructores de este tribunal son muy exhaustivos en analizar precisamente si se colman estas exigencias. Efectivamente, lo que hace al 51 y 52, creo que aún y con estos nuevos criterios emitidos por la Sala Regional Jalapa el pasado 12 de mayo, en el expediente Contradecer 358 que en 2015, que precisamente atiende a la progresividad y la maximización de los derechos de la tutela efectiva de los ciudadanos, aún así está evidenciado en la
no se acredita ese interés jurídico por parte de los promoventes. En cambio, en el 42, de alguna manera, analizando precisamente los agravios, los hechos, y bajo este nuevo contexto de esta nueva resolución, pues podemos advertir que sí es factible de poder hacer la admisión del medio y que el juez se pronuncie en una resolución de fondo, dando respuesta a cada uno de los agravios que se hacen valer. Creo que, como comenta el magistrado, es un proyecto interesante que de haberse tal vez sesionado un poco antes pudiera haberse aprobado, pero dadas las nuevas circunstancias que existen en torno a los criterios orientadores que también nos dan los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación, pues es muy importante tomarlos en consideración. En apego a ello y al compartir estos lineamientos que también se exponen en la resolución, de igual manera considero que en lo que corresponde al proyecto 42 debemos de realizar como tribunal un análisis de fondo. Si no hay algún otro comentario en relación a estos asuntos, pido a la Secretaria General de Acuerdos proceda a recabar la votación de ambos proyectos. Magistrado Jorge Hernández Aventura. Tengo mi comentario aquí que enviar mi intención de voto, secretaria de Acuerdos. Y si gusta, como profesor confirma, estoy con el proyecto 51, 52, y con respecto al proyecto 42, estoy en orden. Magistrado Oscar Ramírez Rivera. En el mismo sentido, el 51 es un gran acumulado, doy mi voto a favor, y el 42, que nace en 2015, solicito que se regrese al juez para que entre al fondo. Magistrada Presidenta Yolanda Alvarado de la Cruz. De igual manera, como mis compañeros magistrados, doy mi voto a favor de los proyectos JDC 51 y 52 de 2015 y voto en contra del proyecto JDC 42 2015 con la finalidad del estudio de fondo de este asunto. En esta legislatura, Presidenta, le informo que el proyecto relativo a los expedientes TED-JDC 51-2015 y TED-JDC 52-2015 acumulados fueron aprobados por unanimidad de votos. Por su parte, respecto al proyecto correspondiente al juicio ciudadano TED-JDC 42-2015, el mismo no fue aprobado. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TED-JDC 51-2015 y TED-JDC 52-2015 acumulados se resuelven. Se desechan de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por los ciudadanos Juan David García Lanestosa, Jesús Trinidad Bautista Izquierdo y Abacut Gutiérrez Torres, identificados con las claves JDC 51-2015 y JDC 52-2015 acumulados. Ahora bien, respecto al expediente de JDC 42-2015, se resuelve como punto único. Por las razones expuestas por el Pleno de este tribunal, no se aprueba la propuesta de desechamiento planteada por el juez instructor, a quien se le ordena proceda a dictar el auto de admisión correspondiente. Continuando con el desahogo del orden del día, solicito la presencia del juez instructor Víctor Humberto Mejía Naranjo para que proceda a dar cuenta al Pleno con el proyecto de desechamiento que propone en el expediente TED-JDC 47-2015. Adelante, señor juez. Buenas tardes, con el permiso, magistrada presidenta, señores magistrados. Con fundamento del artículo 19, apartado 1, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, en mi carácter de juez instructor del expediente TED-JDC 47-2015, integrado por motivo del juicio para la protección de los derechos políticos electorales
promovido por Amalia Augusto Campo Rodríguez, Octaviano Ruiz Valencia, María Teresa Cabral de Sandino y otros, para controvertir el acuerdo CE/2015/030 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco relativo a la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas de diputados locales y regidores por el principio de representación proporcional presentadas por los partidos políticos para el proceso electoral ordinario 2014-2015. Propongo que se deseche el citado juicio, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso B, primer supuesto de la ley anticipada, consistente en la falta de interés público de los autores. Esto es así porque la supuesta omisión que alegan los autores consistente en que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco debió expedir los lineamientos bajo los cuales tendrían que haberse presentado los registros de los candidatos plurinominales con respecto a la paridad de género, así como las diversas violaciones que los sectores hacen valer en sus agrarios respecto de la comunidad, no genera por sí misma alguna complicación a sus derechos de votar y ser votado, ni a sus derechos de libre asociación y afiliación, pues no demuestran ser titulares de un derecho respecto de su posible postulación por cualquier instituto político para participar en el proceso electoral 2014-2015 como candidatos plurinominales, lo que los pondría en una especial situación ante el orden jurídico que sí obligaría la intervención de esta autoridad para lograr la reparación de algún derecho sustancial. Por lo anterior, ante la falta de interés público de los actores, se propone desechar el plano del presente juicio al actualizarse la causal de procedencia anticipada. Es cuanto, señor magistrado. Muchas gracias, señor juez. Señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto que se propone. Si quieren hacer el uso de la voz, pueden hacerlo en este momento. Bueno, yo en consideración al argumento del JDC 42, ¿verdad?, que no tiene ningún sentido, ¿verdad?, en razón del cambio de criterio de la sala regional en sus recientes resoluciones en materia de que ahora no solamente se pide la personalidad jurídica, sino que también se permite la personalidad principal, ¿no? Creo que en ese sentido debe entrar. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado. Gracias. Bueno, ya tuve la oportunidad de escuchar la presentación del proyecto de Ciudadano Juez Instructor, y bueno, creo que ese coincidente con el proyecto ya anteriormente se dio, que fue el proyecto 42, y efectivamente voy a hacer mención aquí a lo que abuela el magistrado Rebolledo de los criterios recientes. Ya habla del interés legítimo de las personas, ¿no? Y aquí nos coordina a una interpretación progresiva del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Carta Magna, textualmente, que es lo que indica el criterio, y sobre todo porque pues acuden en busca, esto es que busca contribuir con el respeto y garantía de la tutela de los derechos fundamentales, a los que hago aquí mención en el artículo 17 de la Constitución Federal. Y considero que el punto de vista debería de admitirse darse un estudio y formar un nuevo proyecto de acuerdo a los nuevos criterios. Quiero reiterar la participación que tiene el juez con su proyecto está formulado en su estudio, pero si bien es cierto, también fue con los criterios anteriores. Y bueno, vuelvo a lo mismo, tenemos que tutelar, vamos con la curiosidad de ley. Entonces aquí quiero que se tome mi votación en el sentido de que solicito respetuosamente que se pueda regresar para que sea admitido sobre un nuevo proyecto. Muchas gracias, señores magistrados. Por mi parte, también quisiera abundar un poquito en relación a las causas por las cuales también he sido por el posicionamiento de mis compañeros. Este caso es un caso interesante y el estudio, como bien señala el magistrado, es un estudio muy importante que hizo el juez instructor.
porque estamos ante la presentación de un medio de impugnación por ciudadanos. En algunos otros casos tenemos que al menos alegan ser militantes o haber sido precandidatos o aspirantes a un cargo de elección determinado. Cuando se presenta y del análisis que hace precisamente el juez, se analiza que son simplemente ciudadanos mexicanos y que exhiben sus credenciales de electores. Ante esa tónica y conforme a los criterios que imperaban, reiteramos antes de esta resolución de la Sala Regional Jalapa, era totalmente incuestionable que carecerían de interés jurídico para controvertir el acto impugnado. En razón de ello, pudiera en su momento haber estado a favor de la propuesta presentada. Sin embargo, reiteramos la decisión adoptada por la Sala Regional Jalapa el pasado 12 de mayo en el JDC 358/2015 y que tiene una correlación sumamente estrecha con este caso, porque este medio de impugnación fue presentado vía per saltum ante la Sala Regional Jalapa y el 6 de mayo de este año, dicho órgano jurisdiccional ordenó escindir del escrito de demanda para ellos conocer lo relativo a la impugnación del acuerdo CE diagonal 2015-029 y turnar al Tribunal Electoral de Tabasco el conocimiento del mismo identificación por la variante del 030. Ante esa situación, la Sala Regional Jalapa el pasado 12 de mayo, cuando también se ve obligado a analizar la legitimación de estas personas para entrar al estudio de fondo del asunto, determina en un fallo muy interesante sobre el por qué sí tendría que reconocérsele un interés legítimo a los ciudadanos. Estamos hablando de hombres y mujeres. Y el criterio, como saben mis compañeros magistrados, pues fue muy importante porque se define que en atención a que el acto impugnado iba orientado a cuestiones relativas a paridad de género, por lo tanto, las mujeres que habían y que están promoviendo estos medios de impugnación se encontraban legitimadas al pertenecer a un grupo discriminado históricamente. Esto ha sido también materia de jurisprudencia por la Sala Superior en torno a los derechos legítimos de las mujeres a controvertir actos que tengan que ver específicamente con la paridad de género. Y en el caso de los hombres, lo justifica en alusión a que si bien es una cuestión de paridad de género, pero que pueden tener efectos colaterales y que al final de cuentas también se destaca la tutela efectiva de esos derechos en torno al 17 Constitución. Entonces, a diversos argumentos que son muy interesantes por parte de la Sala Regional, determina que sí se acredita la legitimación para promover, en este caso, el medio de impugnación y desde luego, en el caso de ellos, acaban de resolver la cuestión de fondo planteada. Ante el antecedente que he comentado de que aquí se trata también de una decisión y que está vinculado al asunto que resolvió Jalapa, hace que este pleno del tribunal, porque como he escuchado a los compañeros comparten ese criterio, modifiquemos el criterio adoptado anteriormente por parte de este pleno, haciéndose la acotación que es únicamente para los casos en los cuales el acto impugnado esté vinculado a una cuestión de género, en este caso específico, paridad de género. Porque hay otros casos, como ya hemos comentado, la misma Sala Regional, la Sala Superior y los demás tribunales del país han determinado que no se acredita un interés público. Es decir, este es un caso específico en los cuales ameritó un estudio particular y que se llegó a este consenso. Entonces, ante esa disposición, que si bien no es obligatorio, pero sí es un criterio orientador para este tribunal, también me sumo a la propuesta de mis compañeros magistrados para que el señor juez pudiera resolver y pronunciarse en torno a los agravios extendidos por los promoventes. Entonces, considero que de igual manera es un proyecto interesante y reitero, mi
muy interesantes por parte de la Sala Regional de Jalapa. Coincidimos en la maximización de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Por mi parte, eso sería mi argumento, y si no hay alguna otra consideración en torno a este proyecto, solicito a la señora jueza recabar la votación por el proyecto. Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. Contra el proyecto. Magistrado Jorge Montaño Ventura. En contra. Magistrada Presidenta Yolanda Bella Parada de la Cruz. En contra del proyecto por las razones apuntadas durante mi intervención. Presidenta, le informo que el proyecto expuesto por el juez instructor no fue aprobado. Muchas gracias. En consecuencia, en el JDC 47/2015 se resuelve como punto único: por las razones expuestas por el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, no se aprueba la propuesta de desechamiento planteada por el juez instructor, a quien se insta para que proceda a dictar el auto de admisión correspondiente. Muchas gracias, señor juez. Continuando con el orden del día y por economía procesal, también solicito la presencia del juez instructor Enrique Ramírez Díaz, a quien se autoriza para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de los expedientes TED-AP 32/2015, TED-JDC 35/2015 acumulados, así como el TED-JDC 41/2015. Adelante, señor juez. Con su autorización, magistrada presidenta, señor magistrado. En primer lugar, doy cuenta al Pleno con el proyecto de desechamiento del juicio ciudadano número 41 de este año, propuesto por la jueza instructora, toda vez que en su concepto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso B, en relación con el numeral 9, apartado 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. En el caso, el acto reclamado por el oficiante, Berta Patricia Bautista Gual, consiste en el registro de la ciudadana Gladys Etelio Guadalupe Cano Conde como candidata externa a la presidencia municipal de Tabasco, postulada en común por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, porque en su opinión, tal candidatura es improcedente, arbitraria y contraria a derecho, al tratarse de una candidata externa, cargo de elección popular, para el que la Corte no admite ni demuestra haber aspirado. Al contrario, acepta haber contendido en el proceso interno establecido por el partido político en el que milita como precandidata a diputada local por el principio de mayoría relativa en el distrito 11. En esas circunstancias, resulta claro que el enjuiciante carece de interés jurídico para promover el medio de impugnación como un presupuesto sine qua non, toda vez que para que tal interés jurídico exista, el acto o resolución impugnado en la materia electoral debe repercutir de manera clara y suficiente en el ámbito del derecho de quien acude al proceso con carácter de actor, pues solo de esta manera, de llegar a demostrar en inicio que la aplicación del derecho de que luce ser titular es ilegal, se le podrá restituir en el goce de la prerrogativa vulnerada o bien se hará factible su ejercicio. Por ello, se estima que la actora, al promover el medio de impugnación en que se actúa, debió acreditar haberse sometido al procedimiento interno de selección que implementó el partido político al cual está afiliado, para ser considerada como precandidata al cargo de elección popular, que controvierte, esto es, candidata a presidenta municipal de Tabasco. Entendido lo anterior, como las gestiones intrapartidistas necesarias en los términos de las correspondientes convocatorias, y no para un cargo diverso, como ya se dijo, diputada por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral 11 que se encuentra en el municipio de Teapa y Tacotal. Proceso de selección interna en el que ella admite y demuestra haber participado. Se afirma lo anterior porque es lógico suponer que si nunca manifestó interés, intención o aspiración de ser candidata a presidenta municipal de Teapa en el proceso interno correspondiente, y mucho menos realizó gestión alguna encaminada a tal fin, entonces el partido político en que milita no estaba forzosamente vinculado a considerarla para un eventual registro en dicho puesto de elección popular. En este caso, para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JRC-079-2015. Aunado a lo anterior y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 182, párrafo 5 de la Ley Electoral Local, solamente los precandidatos regularmente registrados por el partido político de que se trate podrán impugnar el resultado del proceso de selección de candidatos en que hayan participado,
lo que en la especie no ocurre, ya que el actor acreditó haber participado para un puesto de elección popular distinto al que ahora controló. En consecuencia, se propone el desechamiento del plano de la demanda del juicio ciudadano de cuenta para actualizarse la causa de procedencia invocada. Es cuanto por lo que hace al expediente T-JDC-41-2015-3. Seguidamente, doy cuenta de ese pleno con el proyecto de sentencia elaborado en el expediente T-JDC 35-2015-3, piso acumulado TAP-32-2015-3, interpuesto el primero por Marta Lidia Pérez Arias por su propio derecho en su carácter de militante del Partido Verde Ecologista de México, y el segundo por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante propietario en el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, ambos en contra del acuerdo CE-2015-30 de 20 de abril de 2015, emitido por el citado Consejo Estatal, únicamente por cuanto hace al registro robado de los ciudadanos Ariel Baltasar Córdoba Wilson, Jaime Humberto Blasmus Pérez y Luis Enrique López Ara Guerrero, postulados como candidatos, los primeros dos a diputados locales, propietarios y suplentes respectivamente, por el principio de representación proporcional en la segunda circunscripción y el tercero en cita como regidor propietario bajo el mismo principio en Paraíso, Tabasco. En primer lugar, se propone desechar de plano el juicio ciudadano antes referido, en virtud que la actora carece de interés jurídico para promoverlo, a como se explica a continuación. En el caso concreto, la actora Marta Lidia Pérez Arias centra su pretensión en este juicio en que se revoque el registro de los integrantes de la primera fórmula propuesta por el Partido Verde Ecologista de México como candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional en la segunda circunscripción electoral de Tabasco, por la supuesta falta de requisito de elegibilidad consistente en la residencia por más de 2 años en la citada circunscripción prevista en la normativa aplicable, señalando que tal circunstancia le roba perjuicio al impedirse de su derecho legítimo de ser registrada en dicho lugar como candidata a diputada plurinominal en la citada circunscripción. En este sentido, si bien es cierto la actora señala con perjuicio directo que al haberse registrado a personas inelegibles se le impide ser registrada la misma candidatura en el mismo lugar, no menos cierto resulta que para ser efectivo su interés jurídico en este juicio debe establecerse si la sentencia que llega a pronunciarse puede alcanzar dicha pretensión, pues no pasa desapercibido que la postulación de candidatos por los partidos políticos corresponde a la facultad de estos últimos y no a una combinación de las autoridades electorales, ya que los partidos políticos, mediante sus procesos internos, determinan las personas que postularán a los diversos cargos de elección popular, ejerciendo así su autonomía, acorde a los artículos 56 y 62 de la ley electoral local. En tal virtud, la actora debió acreditar al promover este juicio no solo ser militante de dicho partido, sino también que se sometió al procedimiento interno de selección, lineamientos o bases que implementó el partido político del cual es militante, para ser considerada primero como precandidata al cargo de elección popular de que se trata, entendido lo anterior como las gestiones necesarias interpartidistas para ejercer su derecho político electoral de ser votada a un cargo de elección popular a través de la postulación por un partido político, situación que en la especie no ocurre. Pues tal y como se advierte de autos, no solo no hizo mención de tal circunstancia en su escrito inicial de demanda, sino que además no ofreció documentales que así lo acreditaran. En tal virtud, se determina que carece de interés jurídico para impugnar el acto de reclamo, pues no le causa ningún perjuicio a su esfera de derechos, no dan lugar a acoger la pretensión planteada ante este tribunal, resultando procedente de echar de plano el juicio inventado en términos de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, en relación con los artículos 10, párrafo 1, inciso B, y 73, párrafo 2 de la misma ley en sí. Ahora bien, en relación al expediente acumulado, TAP-32-2015-3, cabe mencionar primeramente que este Tribunal Electoral advierte que el escrito de comparecencia presentado por el consejero representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, en su calidad de tercero interesado, no cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 17, párrafo 4 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, ya que aún y cuando consta el nombre y firma autógrafa del compareciente, se señala el domicilio para ir recibir identificaciones y es posible deducir su interés jurídico compatible con el del promovente, toda vez que expresa argumentos pendientes a defender el registro de los candidatos impugnados, no cumple con el requisito de oportunidad, en virtud que tal como se advierte de autos, el mismo fue presentado ante la responsable
casi 24 horas después de que venció el plazo previsto en la ley de la materia, haciendo evidente su extemporaneidad, y en consecuencia debe tenerse por no presentada en términos del artículo 19 inciso B de la ley de medios de impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Dicho lo anterior, y entrando al fondo del citado expediente acumulado, se hace notar que el partido político autor señala que le causa agravio el acuerdo CDE diagonal 2015 diagonal 030 por los siguientes motivos que a continuación se sintetizan. Primero, que la responsable no realizó una revisión minuciosa de todos y cada uno de los documentos presentados por los aspirantes para poder estar en condiciones de otorgarles el registro como candidatos. En el caso de Ariel Baltasar Córdoba Wilson, postulado por el Partido Verde Ecologista de México como candidato a diputado propietario de representación proporcional en el primer lugar de la lista correspondiente a la segunda circunscripción, no tiene su residencia en esta, presentando ante la autoridad electoral documentación con información falsa, ya que la correspondiente constancia expedida por el delegado municipal de Mejido Cedro, en Acajuca, Tabasco, se basó en datos falsos que le proporcionó para tal efecto, haciéndole creer que reside en dicha localidad, sorprendiendo así su buena fe, pues no reside en la segunda circunscripción electoral de Tabasco, por lo que la documentación que presentó es ineficaz jurídicamente. En lo que respecta al ciudadano Juan Humberto Blasmus Pérez, postulado por el mismo partido como candidato a diputado suplente de representación proporcional en el primer lugar de la lista correspondiente a la segunda circunscripción, alega que dentro de los documentos exhibidos ante la autoridad administrativa electoral figura un escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que reside en el municipio de Centro Tabasco, lugar que no pertenece a la segunda circunscripción plurinominal, por lo que no es elegible como candidato en la segunda. Además, refiere que ese documento es ineficaz jurídicamente. Señala el actor que ambos registros deben decretarse improcedentes debido a la ineficacia de la documentación presentada y a la mala fe con la que los candidatos han procedido, con el afán de figurar en las listas respectivas. Además, porque ambos candidatos no tienen su residencia en la segunda circunscripción a la cual fueron indebidamente registrados. 2. El apelante hace valer los mismos motivos de disenso en lo que respecta al registro de Luis Enrique López Guerrero, postulado por el mismo partido como candidato a regidor propietario de representación proporcional del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, ya que exhibió una constancia de residencia expedida por el delegado municipal del ejido Aquiles Cerdán de dicha demarcación, lo cual fue desmentido por el propio suscriptor del documento, señalando además que fue sorprendido en su buena fe por el interesado. Además, el actor refiere que no obstante que la credencial del elector consigna como municipio antes mencionado, tal identificación fue renovada este año, por lo que tampoco es el medio idóneo para acreditar el requisito en controversia. Además, que dicho candidato no recibe número alguno en la segunda circunscripción electoral de Tabasco. Se vuelve promovente que el acuerdo impugnado, como punto 3 de agrario, adolece de la debida fundamentación y motivación, pues los preceptos legales que cita son insuficientes, además de que no expone argumentos o razonamientos lógicos jurídicos que la llevaron a resolver cómo procede el registro de los candidatos que se cuestionan. Y 4. Finalmente, aduce que la responsable pasó el principio de exhaustividad, pues debió ponderar todas y cada una de las circunstancias del caso, analizando con detenimiento los elementos aportados por los partidos políticos, con los cuales acreditaron a sus candidatos, concretamente lo que en el presente medio de impugnación se cuestiona. Dicho lo anterior, se procedió a analizar los puntos controvertidos respecto a cada uno de los candidatos en cuestión ante lo siguiente. Del candidato Ariel Baltasar Córdoba Wilson, la impugnación presentada por el partido político está encaminada, en primer término, al incumplimiento del requisito de residencia efectiva, al controvertirse el alcance probatorio de la documental presentada para tales efectos por el partido político postulante, alegando que contiene información falsa, extremo para lo cual ofreció una constancia expedida por Patricio Ricardo Montero, delegado municipal del ejido Cedro de Acajuca, donde hizo constar concretamente que dicho candidato no radica ni cuenta con domicilio particular en donde se hace elevar la constancia de residencia, documentales de los cuales no se advierte que su signante se haya valido de su sentido sobre las circunstancias que hizo constar, o bien que se sustenten en alguna base de datos oficiales, esto tomando en cuenta que ambas fueron signadas por el supervisor. En tales circunstancias, y a fin de determinar el valor probatorio de las documentales mencionadas, así como para mejor proveer, en auto se desahogó una diligencia extraordinaria de reconocimiento de documentos a cargo del emisor de los documentos y de la cual se desprendió en síntesis que no fue reconocido su contenido ni firma como puestos del puño y letra del propio delegado. Además, que no se basó en ningún medio de conducción para arribar a tal conclusión, hacer constar la residencia del interesado, por lo que carece de eficacia jurídica la primera constancia y por ende de valor probatorio.
Dicho lo anterior, se analizó en segundo lugar el argumento del apelante referente al mismo motivo de disenso que nos ocupa, consistente en que el ciudadano Ariel Baltasar Córdoba Wilson no reside en la circunscripción electoral. Segundo, a efectos de determinar si la ineficacia jurídica del documento que nos hemos referido es subsanable o no, para que se cumpla con el requisito de residencia. Bajo esta tesitura, si bien es cierto que el apelante no aporta probadas alguna tendiente a acreditar su afirmación, consistente en que el candidato impugnado no reside en la segunda circunscripción electoral de Tabasco, no menos cierto resulta que jurídicamente no se puede obligar a probar hechos negativos. Sin embargo, no pasa desapercibido para este tribunal que en el presente expediente corran agregadas copias certificadas de la diligencia de 12 de junio del 2014, realizada en el expediente de guión 771/2014, instaurado en la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco en contra de Ariel Baltasar Córdoba Wilson, documental que se considera por adquisición procesal en favor del apelante, además que ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones, misma que fue admitida y que opera en cuanto le favorezcan las circunstancias que obran en auto, como el caso de las citadas copias certificadas, mismas a las que se les otorga el valor probatorio del pleno en términos del artículo 16 de la Ley de Medios de Impugnación. En la diligencia en mención, se advirtió que se trata de una actuación realizada por una autoridad administrativa debidamente facultada para su celebración y a la cual compareció el ciudadano Ariel Baltasar Córdoba Wilson, a quien se le identificó debidamente con su credencial para votar con fotografía y demás generales obtenidas en el desarrollo de la diligencia, siendo relevante para el caso lo conducente en que, después de haber protestado conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes, cuando se concedió el uso de la voz a dicho ciudadano, este manifestó: llamarse como ha quedado escrito, tener 44 años de edad, estado civil casado, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con escolaridad de maestría en Derecho en una administración pública, domicilio actual en Colchón número 102 del fraccionamiento Lomas del Dorado, del centro de Tabasco, y residir en ese domicilio aproximadamente desde hace 4 años. Así, sostiene que el ciudadano Ariel Baltasar Córdoba Wilson, 4 años previos a 12 de junio de 2014, tuvo su residencia en el municipio de Centro Tabasco, es decir, fuera de la segunda circunscripción electoral de Tabasco, situación que no puede disponer en autos de los expediente que se actuó. En tal virtud, este órgano colegiado tiene la plena convicción de que Ariel Baltasar Córdoba Wilson no reúne el requisito de residir efectivamente por más de 2 años previos a la elección dentro de la segunda circunscripción plurinominal electoral del Estado de Tabasco. Requisito de tal relevancia que fue puesto por el legislador en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en el artículo 15, de ahí que su incumplimiento sea irreparable. En relación a Enumerto Blasnis Pérez, para acreditar la residencia de dicho candidato, el partido postulante presentó ante el Instituto Electoral Local una constancia expedida por el coordinador de delegados municipales del Ayuntamiento Constitucional de Culiacán, Tabasco, en la que se asentó que tiene su domicilio actual en la calle Jacinto López, esquina Pedro Méndez, Colonia Centro, perteneciente a esta municipalidad, pero sin hacer alusión al tiempo que tiene residiendo en dicho lugar. Asimismo, el interesado presentó escrito fechado el 18 de abril de la presente anualidad, dirigido al secretario del Consejo Estatal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, en el que, con protesta de decir verdad, manifestó que su residencia en el domicilio ubicado en la calle Jacinto López, esquina Pedro Méndez, Colonia Centro, del municipio de Centro, Tabasco, es mayor a 4 años. Por su parte, la autoridad responsable mediante oficio SN-1850/2015 de 1 de mayo del presente año refiere que tal documento fue presentado por impulso personal de la hora candidato por no haber estipulado el tiempo de residencia en la constancia de domicilio presentada adjunta a la solicitud de registro, es decir, el segundo documento se encuentra vinculado al primero y pretendido afán de complementar. Asentado lo anterior, cabe destacar que, si bien la impugnación presentada por el partido político penal está encaminada a cuestionar el incumplimiento del requisito de residencia del candidato en cuestión, no menos cierto resulta que su argumento solo se centra en el hecho de que en la carta bajo protesta que exhibió Jaime Humberto Blasnis Pérez manifestó ser residente del municipio de Centro, por lo cual es evidente que no habita en la segunda circunscripción preliminar, situación que no fue advertida por los responsables. Del análisis de las documentales detalladas, se advierte la identidad del domicilio en ambas, solo que en la constancia de residencia se asentó que la ubicación pertenece a Coyoacán, en tanto que en la carta bajo protesta de decir verdad refiere al municipio del Centro.
Este Tribunal Electoral debe considerar que le asiste la razón al apelante en lo que respecta a que dicha discrepancia debió haber sido advertida por la autoridad responsable. Empero, contrario a lo deducido por el partido actual, tal deficiencia documental no actualiza por sí misma la causa de inelegibilidad que hace valer, ya que pudo haber sido subsanada, pues la normativa electoral local, concretamente el artículo 190 de la ley local, se contempla la situación de que al no cumplirse los requisitos que presentan los partidos políticos postulantes en su registro de candidatos, previa revisión del Instituto Electoral Local, procede a requerir al partido infractor para que lo subsane en el plazo establecido, criterio que se aplica en el presente asunto en una interpretación progresista de protección a los derechos humanos establecida en el artículo 1 de la Constitución Federal, que no tiene como consecuencia directa la prohibición al ejercicio del derecho a ser votado, que se encuentra reconocido en el artículo 35, fracción segunda de dicho ordenamiento. En cuanto al candidato Luis Enrique López Ara Guerrero, la impugnación presentada por el partido político está encaminada en primer término al incumplimiento del requisito de residencia efectiva al controvertirse el alcance probatorio de la documental presentada para tales efectos por el partido político postulante, alegando que contiene información falsa, extremo para el cual ofreció una constancia expedida por Alberto Alejandro García, delegado municipal de Giles del Grande para el Tabasco, donde hace constar concretamente que dicho candidato no radica en esa comunidad y que el domicilio que dijo tener es inexistente. En tales circunstancias, a fin de determinar el valor probatorio de las documentales mencionadas, así como para mejor proveer, en ambos se ordenó el desahogo de una diligencia extraordinaria consistente en el reconocimiento de documentos con efectos de ratificación a cargo del ciudadano Alberto Alejandro García, emisor del mismo, y de la cual se desprende en síntesis que dicho delegado no reconoció el contenido de la primera constancia, mas sí reconoció la denegación, argumentando que para la expedición de esta se constituyó a verificar el supuesto domicilio dado por el candidato y se percató que no residía ahí, además que no conoce a dicha persona. Así, este tribunal adquiere la plena convicción que la documental presentada por el Partido Verde Ecologista de México para registrar al ciudadano Luis Enrique López Ara Guerrero, consistente en la constancia de residencia de 31 de diciembre de 2014, es ineficaz jurídicamente y carece de valor probatorio, desvirtuándose así que reside en el municipio de Paraíso Tabasco para ser postulado en el mismo como candidato a regidor propietario, pues la ineficacia jurídica del documento que nos hemos referido no se considera subsanable, ya que de auto se advirtió que contiene información falsa y que la misma aún así fue presentada por el candidato en cita ante el Instituto Electoral Local pretendiendo acreditar su domicilio en dicha municipalidad. Bajo esa tesitura, es insoslayable considerar que la residencia es un requisito de tal relevancia que fue puesto por el legislador de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en el artículo 15 ya comentado. Por ende, no puede ser reparado. Al haber resultado parcialmente fundados los dos primeros motivos de licencia expuestos por el partido político actual, ello es suficiente para revocar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación, bajo los efectos que se detallarán más adelante, lo que en sentido estricto haría innecesario entrar al estudio de los restantes motivos de licencia. Sin embargo, como se advierte que los agravios tercer y cuarto hechos valer por el apelante tienen íntima relación con los ya analizados, se estima pertinente colmar el análisis integral de los argumentos contenidos en la demanda inicial a efectos de hacer exhaustiva la sentencia y pronunciarse sobre los mismos. En este sentido, este órgano colegiado determina que el tercer y cuarto agravio son parcialmente fundados por los siguientes. Le asiste la razón jurídica al apelante cuando refiere que el acuerdo impugnado carece de una debida fundamentación, motivación y sensibilidad del que haya emitido en lo que fue materia de impugnación, ya que como se determinó anteriormente, la responsable omisa en verificar los requisitos documentales presentados por el partido político postulante en relación al ciudadano Jaime Humberto Blasquez Pérez, y al no hacerlo, y no observó el artículo 190 de la ley electoral local. Sin embargo, no es dable considerar que la responsable haya fundamentado y motivado indebidamente el acto impugnado y que no haya sido efectivo en emitir su resolución por cuanto hace la controversia suscitada respecto a la elegibilidad de los ciudadanos David Baltasar Porto Babuzo y Luis Enrique López Ara Guerrero, en virtud que es evidente que al momento de aprobar su registro como candidato se desconocía la ineficacia jurídica de los documentos que presentaron para acreditar el requisito en comento, por lo que el acuerdo de la responsable fue conforme a la ley en base a los elementos con que contó al momento de aprobar los registros de los candidatos mencionados, ya que en el caso correspondía a cualquier interesado, como el apelante, controvertir el cumplimiento o no del requisito de elegibilidad a que nos hemos referido, como lo hizo al presentar el ley de impugnación que ahora se resuelve en definitiva.
Al resultar fundado uno y parcialmente fundados otros de los agravios hechos valer por el apelante, por las razones expuestas, se propone revocar el acuerdo CE/2015/030 únicamente en lo que fue materia de impugnación, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco para los efectos que se precisen en el resolutivo de la sentencia. Es cuanto, señora magistrada y señores magistrados. Muchas gracias, señor juez. Señores magistrados, está a nuestra consideración los proyectos que ha relatado el juez instructor, el primero relacionado con el juicio ciudadano JDC 41/2015, donde se propone el desechamiento de la demanda, y también el expediente JDC 35/2015 y acumulado al AP 32/2015, que se trata de una propuesta realizada por el magistrado ponente Óscar Rebolledo Guerrero. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo en este momento. Adelante, señor magistrado. Bueno, voy a dividir mi participación en dos partes. La primera de ellas me referiré al JDC 41/2014, que como hemos estado comentando en esta sesión, la promovente, ¿verdad?, se queja de que fue electa una persona, otra mujer, dentro de como primera regidora del municipio de Tiapa. Igual que hemos comentado, las sentencias de la Sala Nacional de Jalapa del 12 de mayo, obviamente determina que aunque no haya participado, ella participó como candidata a diputada, la cual impugnó en su momento, la cual ya fue resuelta en otro expediente, lo cual ahí mismo en esta nueva demanda lo argumenta, lo cual realmente es improcedente, pero después ella impugna la designación de una candidata externa a presidenta municipal y que no fue considerada para tales efectos. Y considerando el nuevo criterio de la Sala Nacional de Jalapa, en el sentido de que ellos tienen legítimamente, por el hecho de ser mujer, tienen legítimamente derecho a participar en cuestiones de paridad de género, lo cual es una variante, ¿no? Porque discutíamos de que no es una dama contra un caballero, sino es una dama contra otra dama. Pero el hecho, la controversia se da también dentro o con la participación de una sentencia, otra sentencia de la Sala Regional, donde determina los lineamientos para cumplir con la paridad horizontal de las candidaturas municipales. Por lo cual, comentado con los magistrados y con la jueza ponente, y en aras del principio, aplicando el principio de constitucionalidad y el principio por hombre, creo que se debe dar entrada a esta demanda y resolver el fondo de la misma, ¿no?, para tener un espíritu más garantista, ¿verdad?, asegurando la participación y la solicitud en este JDC. Y en cuanto respecta al JDC 35 acumulado con el AP 32, mi voto es a favor. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado, ¿algún comentario por todos los proyectos? Adelante. Gracias, magistrado presidente. Bueno, ya que no han ahondado más, yo creo que aquí también el magistrado Rebolledo en su intervención pues ahondó un poquito más, ¿no?, lo que estamos hablando de las personas y todo lo que ha mencionado, de todo lo que ha hecho. En cuanto al proyecto, al JDC 41, pues sí, coincido plenamente en que se reconsidere la admisión y se entra en el estudio de fondo de este juicio ciudadano. Muchas gracias, señor magistrado, señor magistrado Rebolledo.
manifestaciones que hacen nuestros compañeros magistrados en el sentido de la necesidad de hacer un análisis exhaustivo de todos los agravios y lo que va a implicar una determinación de fondo por parte de este pleno del tribunal, lo cual se hará a la brevedad posible, dado lo avanzado del proceso electoral. Como hemos considerado y hemos narrado a lo largo de esta sesión los diversos proyectos presentados por los jueces instructores de este tribunal, sus propuestas obedecían a los criterios que imperaban antes de un resolutivo de progresividad de derechos emitido por la Sala Regional Jalapa, pero ante esa situación y nueva circunstancia, amerita que este pleno se pronunciara sobre la pertinencia o no de desechar estos medios de impugnación. Entonces, se ha considerado en los anteriores la necesidad de que se haga el estudio de fondo y creo que el mismo criterio debe de imperar para este caso en particular. Si no hay algún otro comentario, bueno, en cuanto a otro proyecto, creo que el juez instructor acaba de relatar cuáles fueron las consideraciones que emitió el magistrado ponente para arribar a la conclusión que ya se ha también esgrimido de manera detallada y en el cual también se ha considerado el desahogo de pruebas que se hizo por parte de este órgano jurisdiccional. En atención a ello, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a recabar la votación de ambos proyectos. Tiene que quede bien puntualizado, les solicito que de ambos proyectos me vayan dando su votación. Magistrado Jorge Montaño Ventura. En contra del proyecto 41 y a favor de 35 y 32 acumulados. Muchas gracias. Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. Igual, en contra de ese 41, en contra, y en contra de ese 31 acumulado a 32 a favor. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta Yolidaria Alvarado de la Cruz. Al igual que mis compañeros, voto en contra del proyecto JDC 41/2015 y a favor del proyecto presentado por el magistrado ponente JDC 35/2015, acumulado AP 35/2015. En virtud del anterior, les informo que el proyecto correspondiente al juicio ciudadano del JDC no fue aprobado. Respecto al proyecto relativo a los expedientes del JDC 35/2015 y del AP 22/2015 acumulado, fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente JDC 35/2015 acumulado al TEP AP 32/2015 se resuelve. Primero, este tribunal electoral resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación en términos del considerando primero de esta sentencia. Segundo, se decreta la acumulación del recurso de apelación TEP AP 32/2015 al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEP JDC 35/2015. Tercero, se tiene por no presentado el escrito del tercero interesado, Martín Darío Cázares Vázquez, en su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral, por las razones precisadas en el punto tercero del considerando de esta resolución. Cuarto, se desecha de plano el juicio ciudadano del JDC 035/2015, incoado por Marta Lilia Pérez Arias, por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de esta sentencia. Quinto, al resultar fundado uno y parcialmente fundados otros de los agravios hechos valer por el apelante, por las razones vertidas en el considerando octavo de esta sentencia, se revoca el acuerdo CE/2015-030 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el 20 de abril de 2015, únicamente en lo que fue materia de impugnación para los siguientes efectos. Se revoca el registro de Ariel Baltasar Córdoba Wilson
como candidato a diputado local propietario por el principio de representación proporcional en la primera fórmula de la segunda circunscripción electoral de Tabasco, por lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco deberá requerir al Partido Verde Ecologista de México, con sede en Tabasco, a efectos de que en sustitución del registro revocado y en un plazo de 48 horas proponga la inclusión de quien ocupará la mencionada candidatura, quedando a elección y responsabilidad del partido postulante si realiza la modificación entre los miembros de la lista que estime con mejor derecho para ocupar el lugar vacante, atendiendo a su autonomía partidista, siempre y cuando se observe el principio de paridad de género y su normativa interna, debiendo acompañar a su nueva solicitud de registro los requisitos exigidos en la ley de la materia, para que sean analizados por la autoridad responsable y, en su caso, sea aprobado por el Consejo Estatal del citado Instituto Electoral Local mediante acuerdo posterior, que deberá celebrarse a más tardar dentro de las 48 horas siguientes al término del plazo otorgado al partido político en cita. Se revoca el registro del ciudadano Jaime Humberto Blasnis Pérez como candidato a diputado local suplente por el principio de representación proporcional en la primera fórmula de la segunda circunscripción electoral de Tabasco, a efectos de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco requiera al Partido Verde Ecologista de México, con sede en Tabasco, para que subsane la irregularidad documental detallada en el cuerpo de esta resolución, mediante la presentación de las documentales tendientes a satisfacer el requisito de elegibilidad del candidato en cita, concediéndole para tal efecto el improrrogable plazo de 48 horas, en términos del artículo 190.2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. Y cumplido que sea lo anterior, deberán ser analizados por la autoridad responsable, para que en su caso sea aprobado por el Consejo Estatal del citado Instituto Electoral Local mediante acuerdo posterior que deberá celebrarse a más tardar dentro de las 48 horas siguientes al término del plazo otorgado al partido político en cita. Se revoca el registro del ciudadano Luis Enrique López Sala Guerrero como candidato a regidor propietario por el principio de representación proporcional en el municipio de Paraíso, Tabasco, en la primera fórmula. En consecuencia, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco deberá requerir al Partido Verde Ecologista de México, con sede en Tabasco, a efectos de que en sustitución del registro revocado y en un plazo de 48 horas proponga la inclusión de quien ocupará la mencionada candidatura, quedando elección y responsabilidad del partido postulante si realiza la modificación entre los miembros de la lista que estime con mejor derecho para ocupar la vacante, atendiendo a su autonomía partidista, siempre y cuando se observe el principio de paridad de género y su normativa interna, debiendo acompañar a su nueva solicitud de registro los requisitos exigidos por la ley de la materia para que sean analizados por la autoridad responsable y, en su caso, sea aprobado por el Consejo Estatal del citado Instituto Electoral Local mediante acuerdo posterior que deberá celebrarse a más tardar dentro de las 48 horas siguientes al término del plazo otorgado al partido político en cita. Sexto, se ordena al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que en un plazo de 48 horas contadas a partir que le sea notificada la presente resolución, se aboque al cumplimiento de la misma y realice las actuaciones ordenadas en el resolutivo que antecede. Y una vez cumplido esto y a más tardar dentro de las 48 horas siguientes, remita las constancias en copias debidamente certificadas que así lo acrediten. Séptimo, se apercibe al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que, en caso de no dar cumplimiento al ordenado en los puntos resolutivos quinto y sexto de esta sentencia, será acreedor a una medida
días de salario mínimo general vigente en el Estado, prevista en el artículo 34, inciso C de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto en cuanto hace a los juicios JDC 35, diagonal 2015 y AP 32, diagonal 2015. Respecto al juicio ciudadano JDC 41, diagonal 2015, se resuelve como punto único. Por las razones expuestas por el Pleno, no se aprueba la propuesta de desechamiento planteada por la jueza instructora, a quien se insta para que proceda a dictar el auto de admisión correspondiente. Señores magistrados, señoras y señores, al haberse agotado los asuntos que se habían enlistado para sesionar y que fueron previamente aprobados por este Pleno, siendo las 13 horas con 5 minutos del día 14 de mayo de 2015, se da por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas